Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 al 20. Capítulo 21, versículos 9 al 27. Durante 2 años he estado predicándoles, hermanos, la palabra del Señor, y hemos estado estudiando versículo a versículo a lo largo del libro de Apocalipsis, y son 2 años prácticamente las que el Señor nos ha dado en su misericordia poder contemplar, meditar este maravilloso libro que tenemos en nuestras manos. Y me da nostalgia a veces, hermanos, viendo ya culminar este material. Estamos en el capítulo 21, prácticamente este mes de diciembre vamos a dar por culminado la serie de exposiciones del libro de Apocalipsis. Y hablando con mi esposa, le decía a ella, a veces cuando un hermano, alguien medita en la escritura durante 2 años, habita en ella, vive en ella, le es muy difícil, hermanos, dejarla. Muy difícil decir adiós Apocalipsis después de 2 años de estar en este libro, hermanos. Y me ha sido para mí de mucha bendición como pastor. Me ha ayudado bastante en mi vida espiritual. He sido confrontado con ella al igual que ustedes. Y en esta tarde quiero que meditemos en Apocalipsis capítulo 21, los versículos 9 al 27. En esos textos lo que vas a encontrar es la descripción de la hermosura y la belleza de la esposa de Cristo. Esos versos es como si el Señor nos estuviese mostrando lo que realmente es para Él su iglesia, nosotros, su pueblo. Y hermanos, no hay nada más precioso para Dios que su iglesia. Nosotros, el pueblo de Dios, le hemos costado la sangre preciosa a su Hijo Jesucristo. Hemos sido comprados con un alto precio. Y nuestro valor delante del Señor es, hermanos, inigualable, incalculable. Y eso es justamente lo que el Señor quiso hacer con Juan, con este apóstol, a revelarle esta visión de la hermosura y la belleza de la iglesia. Cuando nosotros asistimos a una boda, ¿qué es lo más hermoso, hermanos, de una boda cuando tú asistes? O piensa por un momento, ¿qué es lo más hermoso que ha sucedido en tu boda? ¿La comida será? ¿La tortita? Al menos en mi experiencia, hermanos, en mi boda ni he podido disfrutar ni de la torta ni de la comida. De hecho, ni siquiera creo que la torta probé en mi boda. Estaba tan concentrado en los invitados, con tantas cosas, ¿no?, en la boda, que uno ni siquiera disfruta de estas cosas. Pero no me voy a olvidar, hermanos, nunca el momento en el que mi esposa, ¿no?, pasó por la iglesia, entró, el pastor dijo, póngase de pie, ¿no? Y ustedes se pusieron de pie, hermanos, estaban en la boda, y todos voltearon a mi esposa, ¿no? Y mi esposa, vestida de blanco, resplandeciente, hermosa, bella, ella pasó, hermanos, delante de mí. Y cuando agarró mi mano allí en el altar, está como un escalofrío, ¿no? ¡Zas! Me ha hecho en mi cuerpo. Estaba hermosa mi esposa ese día. Y estoy seguro, hermanos, que si recordamos nuestro matrimonio, lo que podemos recordar con claridad es la belleza, el esplendor de cada una de nuestras esposas. Una anécdota bien interesante: cuando era niño, a mí siempre me cotizaban para hacer el portabiblias en la iglesia. Y el pastor Daniel está aquí, no me va a dejar mentir, hermanos. Allá en la iglesia en Guairacasa, pastoreando el pastor Daniel, me sucedió algo interesante en una de las muchas bodas que participé como portabiblia. Yo era pequeño, niño, pasé con la Biblia en la mano en la boda. Pasó la portaaro, los pajes, ¿no? Y de repente empezó la música, ¿no? Ta 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 tan, ta 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 tan. Entonces, el hermano, el novio pasó, se posicionó, ¿no?, al lado de mí, con su mamá. Y luego el pastor, como todo pastor, dice, pónganse de pie, hermanos, vamos a dar paso a la novia, ¿no? Y de repente la hermana pasó, estaba pasando. Y el hermano, yo estoy al lado de él,
El hermano mirando a la hermana, hermanos, sus ojos parece que se querían salir del hermano. Estaba tan emocionado, hermanos, ¿no? Sus ojos como de aceituna, así. Mirándose, pues, y decía, yo estoy al lado de él, decía, wow, wow. Pasó la hermana, ¿no? Y llegó el momento que todos esperan en la boda. ¿Cuál es, hermanos? El momento del beso. Y yo estoy ahí parado. El pastor dice, ahora puede besar a la novia. Y el hermano saca, ¿no?, el velo de la novia, le saca. Y hermanos, de verdad, el hermano abre su boca, hermanos, como de cocodrilo, hermanos, así. Y yo estoy mirando lo que está haciendo, ¿no? Y hermanos, ese hermano no le besó a su esposa, ese hermano se la devoró, hermanos. Yo estaba ahí parado. Y eso fue, hermanos, un beso así tan apasionado, hermanos. Nunca había visto algo así. Yo me tapé los ojos. Y después de la boda le dije al hermano, hermano, ¿usted qué hizo ahí en el altar, hermano? Usted no le besó a su esposa, usted se lo comió. Y el hermano me dice, claro, pues, es que estaba riquito. Me dice, ¿no? Delicioso estaba. Oye, hermanos, la novia es el punto central en un matrimonio. La esposa, el momento en el que entra ella y se exhibe el esplendor, la belleza de la novia. Jesucristo tiene su novia, tiene su esposa. Y esa es la iglesia, somos nosotros. Y Él quiere que contemplemos a su esposa como lo que realmente es. Ella es hermosa, es bella delante de sus ojos. A los ojos del Señor, nosotros somos un pueblo precioso, un pueblo amado. Es por eso que he titulado a este sermón, La hermosura de la iglesia de Cristo. O la hermosa iglesia de Cristo. Y hay tres cosas en nuestro pasaje que podemos notar con claridad. En primer lugar, hermanos, vamos a considerar la identidad de esta esposa, de esta hermosa esposa de nuestro Señor. La hermosa iglesia de Cristo identificada. En segundo lugar, vamos a estar viendo la descripción y la comparación que Cristo hace de la belleza de su esposa. La hermosa iglesia de Cristo comparada y descrita. Y en tercer lugar, vamos a estar meditando en la hermosura de la iglesia de Cristo protegida. La iglesia del Señor es tan valiosa, hermanos, que Él la protege, la cuida de una manera especial. Vayamos entonces en primer lugar a ver en nuestro pasaje la hermosa iglesia de Cristo identificada. Acompáñenme con sus vistas en el verso 9 y el verso 10. Dice la Escritura: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad, la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Un ángel, dice en la Escritura, se le apareció al apóstol Juan. Este ángel es descrito aquí como uno de los 7 ángeles que estaban agarrando las 7 copas de las 7 plagas postreras. Ahora, este ángel se acerca a Juan para mostrarle a la iglesia, la esposa de Cristo. La intención del ángel es que Juan identifique quién es la esposa del Señor. Y es por eso que en el verso 9 ustedes van a ver que el ángel le dice a Juan: Juan, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. La esposa de Cristo es la iglesia, su pueblo. Él se ha unido a esta iglesia en un vínculo de amor, en un pacto de fidelidad. Y hermanos, eso es como si Cristo nos dijese a nosotros: ustedes son míos y yo soy de ustedes. Ustedes y yo estamos unidos como un matrimonio. Me he comprometido a permanecer fiel a ustedes y me he comprometido a amarlos por siempre. Pero lo interesante de este pasaje es que el ángel, para mostrarle a la iglesia de Cristo, le lleva a un monte grande y alto.
Lean por favor el versículo 10. Dice Juan, de repente el ángel me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y en ese monte grande y alto, dice el apóstol Juan, el ángel me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. El ángel le dice a Juan, te voy a mostrar la iglesia. Y en el espíritu el apóstol es llevado a un monte. Y cuando le muestra el ángel a Juan y le dice, mira la iglesia, Juan dice, yo vi una gran ciudad, la gran ciudad santa de Jerusalén. En otras palabras, la gran ciudad santa de Jerusalén es la iglesia de Cristo, es la esposa del Cordero. La nueva Jerusalén, de la cual muchas veces nosotros hemos escuchado, hermanos, que descenderá del cielo, no es otra cosa que la esposa de Cristo, la iglesia. Este texto se ha malinterpretado muchas veces. Muchos malos predicadores han torcido este pasaje, haciéndonos pensar que la ciudad de Dios o la nueva Jerusalén es un lugar material que está allá arriba después del tercer cielo. Pero no es así, hermanos. Lo que descenderá de los cielos, la nueva Jerusalén que descenderá de los cielos, no es otra cosa que la iglesia de Cristo. Algunos se imaginan, y no sé si te ha pasado a ti, que cuando venga el Señor a la tierra y ha de traer consigo a la nueva Jerusalén, algunos piensan en una ciudad literal, ¿no? De calles de oro, de mar de cristal, con unas muradas de oro. Uno piensa literalmente que es una ciudad que va a venir a la tierra. De hecho, cierto pastor decía que el lugar en este momento donde está esa ciudad está allá arriba en una alfombra flotando, así más o menos, ¿verdad? O sea, en otras palabras, esa gran ciudad ahorita estuviese en el tercer cielo más allá, flotando como más o menos en una alfombra. Pero eso no dice este texto, no dice la Escritura. La Escritura dice, hermanos, que la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, somos nosotros, la esposa de Cristo, la novia del Cordero. Y eso es muy importante que Juan entienda, hermanos. Porque lo que el ángel quiere que Juan comprenda con claridad, en realidad es que la iglesia del Señor, no es una institución meramente terrenal. La iglesia no es un lugar que ha existido en esta tierra nada más. El ángel quiere que Juan comprenda que la iglesia tiene un origen divino. La iglesia ha venido de Dios. Es por eso que en el versículo 10 Juan ve a esta ciudad, que es la iglesia, descendiendo del cielo de Dios. ¿Se dan cuenta? El pueblo de Dios ha nacido de Dios. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, en Juan capítulo 3, le dijo también a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que tú nazcas de arriba. En otras palabras, Nicodemo, tienes que nacer del cielo. Todos los hijos de Dios, los creyentes, hemos sido engendrados por Cristo. Hemos nacido de Dios del cielo. La iglesia, hermanos, en ese sentido, no es una institución humana, es una institución suprahumana. Es una institución que ha nacido en el mismo corazón de Dios. Tú y yo estábamos en la mente de Dios antes de que este mundo fuera, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Tú estabas en el corazón de Dios antes que incluso este mundo existiera. La iglesia es de Dios. La iglesia es del cielo. Y eso significa no solo que la iglesia tiene un origen divino, sino que la iglesia le pertenece al Señor. Hermanos, en la iglesia no hay fundadores. No hay fundadores, porque el único fundador de la iglesia, ¿quién es? Es Cristo. No hay por qué
no hay por qué halagar ni reconocer a hombres en esta tierra, porque el único que debe llevarse la gloria y el único que debe llevarse el honor es el autor y el consumador de nuestra salvación, es Cristo. ¿Se acuerdan cuando él habló con Pedro? Después que Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo a Pedro en Mateo capítulo 18: he aquí te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En otras palabras, Pedro, si hay algo que debe estar claro en ti, número uno, es que yo soy el que voy a edificar mi iglesia. Y número dos, quiero que entiendas con claridad que lo que tú vas a pastorear es mi pueblo, es mi iglesia y me pertenece a mí. Cristo, hermanos, es el que edifica su pueblo. Es el que ha construido esta ciudad, es el que está levantando piedra sobre piedra a su iglesia, porque la iglesia es de él. Algunos hermanos a veces utilizamos, ¿no?, una frase que a veces me choca, hermanos, no es tan bíblico y no debemos usarla. Un hermano me preguntaba: pastor, ¿y cuándo vamos a construir la iglesia? Me decía, ¿cuándo vamos a edificar? Yo le decía: nunca, hermano, nunca. ¿Cómo, pastor, vas a decir eso? Pues hay que edificar la iglesia. No, hermanos, nosotros nunca vamos a poder edificar la iglesia, porque el único que va a poder edificarla, ¿quién es? Cristo. Yo edificaré mi iglesia, yo la edificaré, no tú, yo, es mía. Hermanos, ¿cuánta falta nos hace entender que este pueblo es de Dios? Nadie tiene derecho de hacer con el pueblo de Dios lo que se le plazca, hermanos. El pueblo no es de los pastores, ustedes no son de nosotros, mis hermanos. Tú no eres de mí, yo no soy tu propiedad, hermano, tú no eres de mi propiedad. Tú no me perteneces a mí en un sentido, tú le perteneces al Señor, eres de Dios. Y es Él el que dice cómo, cuándo y dónde se debe pastorear a su pueblo. Es Él el que manda, es Él el que da las órdenes y las directrices sobre nuestras vidas. ¿Qué hacemos nosotros los pastores entonces? Simplemente, hermanos, le recordamos lo que Él ya ha escrito en el guión, lo que Él simplemente ha dicho. La iglesia es de Dios. No le pertenece a ningún partido político, no le pertenece a ningún hombre en la tierra, ni a ti ni a mí. No nos pertenece a nadie. La iglesia es de Dios. Es por eso que Juan ve a la Nueva Jerusalén, que es la esposa de Cristo, descender de los cielos. Eso significa, hermanos, que tenemos que tener un alto respeto. Tenemos que tener un temor reverente con la iglesia de Cristo, porque no es nuestra, es del Señor. Si algo hacemos a la iglesia, si nos ocurre hacer algo en contra de la iglesia, es como si le estuviésemos haciendo algo al mismísimo Dios. Dañar a la esposa de Cristo es altercar, es ir contra Dios mismo. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan, hermanos? Camino a Damasco, después de haber azotado, latigado, arrastrado, apedreado y matado a la iglesia de Cristo, tiene un encuentro con Jesús. Y cuando Jesús le encuentra al apóstol Pablo, en Hechos capítulo 9, Jesús no le dice al apóstol Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué estás persiguiendo a la iglesia? No, esas no fueron las palabras de nuestro Señor. El Señor le dijo a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? En otras palabras, Saulo, al chicotear a mi pueblo, al perseguir a mi pueblo, es como si eso les estuvieses haciendo a mí mismo. Maltratar a mi pueblo es maltratarme a mí mismo, es ir en contra de mí mismo. ¿Por qué me persigues, Saulo de Tarso? Hermanos, tenemos que saber con quién tratamos. Si algo no es de mí, entonces tengo que tratarlo con cuidado, porque no me pertenece, no es mío.
tiene un propietario. Y esto es lo que el Señor quiere que entendamos como pueblo. La iglesia es del Señor. Desciende del cielo de Dios. No solamente a Juan se le presenta, hermanos, la identidad de la iglesia. No solo a Juan se le muestra que esta iglesia es la Nueva Jerusalén y que esta iglesia tiene un propietario, sino que también el ángel ahora pasa a mostrarle la belleza y el esplendor de su esposa, de su iglesia. Y eso me lleva a mi segundo encabezado: la hermosa iglesia de Cristo comparada y descrita. A veces con mi esposa, cuando estamos jugando como esposa, ustedes saben, hermanos, chisteando, a veces yo le digo a ella, a ver, como el pastor le dice a la hermana Eli, no te acerques a mí porque me estás opacando. A veces le digo, ¿no? Y ella me dice, tú también no te acerques porque me opacas mi belleza, mi hermosura. Y lo que en realidad estoy diciéndole a ella no es pues que se aleje de mí. Lo que le estoy diciendo es, eres preciosa, eres linda esposa mía. Más bien acércate nomás porque me vas a hacer relucir, radiante como tu esposo. Bueno, lo que el Señor está diciendo a su iglesia es justamente eso. Ustedes son hermosos a mis ojos, son bellos. Y quiero que ustedes comprendan cuán preciosos se ven delante de mí. Y aquí, hermanos, la descripción y la comparación de esta ciudad que es la iglesia de Cristo. Dice el verso 11, leamos las escrituras. Dice que esta ciudad tenía la gloria de Dios. Y el fulgor, dice el verso 11, era semejante, era parecida al de una piedra, pero preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Interesante esa frase. No solamente la iglesia es preciosa, dice el texto, es como una piedra preciosísima. La idea del pasaje es la de un diamante en la que choca, ¿no? En la que irradia el sol. ¿Han notado eso, hermanos? Un diamante cuando viene el sol y alumbra el diamante, hermanos, resplandece. El diamante se ve, hermanos, precioso, los colores, el brillo. Y dice el Señor, ustedes, tú eres así delante de mis ojos. Eres una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, versículo 11, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. En el versículo 18 al 21, sígame con sus vistas, sigue el Señor describiendo la belleza de esa iglesia. Y dice el verso 18, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onis, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Y noten esto, hermanos, versículo 21, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. No sé si han notado la frase que se repite ahí, la frase preciosísimo, puro. Dice Juan, esa ciudad, que es el pueblo de Dios, era como una ciudad llena de oro. El oro de esa ciudad era hermoso y precioso. Las puertas de esa ciudad, dice, eran de perlas. Ahora, no está hablando literalmente, hermanos, de una ciudad literal. Recuerden, está hablando de nosotros. Nosotros somos esa ciudad, el pueblo de Dios. Lo que el texto está diciendo, en otras palabras, es que la iglesia de Cristo es preciosísima y es bella, hermosa, radiante a los ojos de su Señor. Y no solo eso, es una iglesia valiosa, valiosa. ¿Cuánto se paga actualmente, hermanos, por una perla de más o menos 1 centímetro?
original. ¿Cuánto se paga? En esta semana averiguando eso, una perla de 1 centímetro aproximadamente puede costar entre 1.600.000 a 1.700.000 dólares. Ahora, hermanos, esta ciudad no tiene una perla de 1 centímetro. Lo que está viendo Juan es que la perla es del tamaño de una puerta. Imagínense eso. Y no son una perla. ¿Cuántas perlas son? 12. O sea, lo que está diciendo el Señor es que la iglesia no es simplemente valiosa para él, es valiosísima. Vale mucho para Dios su pueblo, su iglesia. No hay costo alguno para comprar a esta iglesia. Si le dijeran al Señor Jesús, oye, ¿cuánto vale tu iglesia? El Señor diría, vale eternidad de eternidades. No hay costo alguno para vender esa iglesia. Vale demasiado. Por eso vemos aquí a esa ciudad con calles de oro, puertas de perla. Y su muro, dice que en su muro estaban diferentes piedras de todo tipo de colores, 12 piedras. Con colores diferentes, una ciudad hermosísima. Ahora, hermanos, ¿se dan cuenta? Hoy en día, ¿cómo se interpreta ese pasaje? No, hoy en día se interpreta así, hermanos. En este mundo no tienes casa. Allá en el cielo hay casa de oro. Hay calles de oro. ¿Sí o no, hermanos? Perlas, diamantes. Y la mente materialista, somos tan, hermanos, a veces, somos tan materialistas, gente ebria de dinero y de cosas de tener, que lo único que ambicionamos del cielo, ¿qué es? Es su oro y sus perlas. Cuando en realidad el oro y las perlas, ¿quiénes son? Somos nosotros, hermanos. No vas a esperar calle de oro en el cielo porque tú eres el oro para Dios. No tienes que esperar perlas en el cielo porque tú eres la perla de Dios. Tú eres esa cosa preciosa y valiosa que ha de tener el cielo. La ciudad, Juan está viendo, y repito, hermanos, una y otra vez, no es otra cosa que nosotros, el pueblo del Señor. Es por eso que hay himnos, por ejemplo, cantamos, hermanos, y cantábamos a veces. Y como pastores decíamos, no cantemos, hermanos, eso porque no es bíblico. Hay himnos que dice, no, en las calles de oro, ¿cómo dicen? Andaré, ¿verdad? Andaré en las calles de oro, ahí pasearé. No, hermanos, la idea del pasaje es totalmente contraria a esa. La iglesia vale tanto para el Señor. Vale tanto, hermanos, que Él la cuida y la protege. Y eso me lleva a mi tercer y último encabezado. La iglesia hermosa, o la hermosa iglesia de Cristo, es protegida por el Señor. Leamos por favor, hermanos, el versículo 12 en adelante. Acompáñenme con sus Biblias. La hermosa iglesia de Cristo protegida tenía un muro grande y el altar con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los 12, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Versículo 13, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, no sé si ustedes han notado, en el pasaje se nos presenta la imagen de muros y la imagen de puertas. Esta ciudad tiene muros altos y grandes, y tiene puertas también. Ahora, ¿qué simboliza, hermanos, el muro y la puerta? El muro simboliza protección. Cuando una nación en el Antiguo Testamento quería protegerse de los enemigos, construían muros. En nuestro tiempo, hermanos, para protegernos del ladrón, ¿qué cosa tenemos que colocar en nuestra casa? ¿Qué colocamos? Pues en la Carapampa vivimos, hermanos. Colocamos muros. De hecho, alguien decía, ¿verdad?, que bueno, cuando uno va a Santa Cruz o al lado oriente, Pen y Pando, las casas no tienen muro, ¿verdad? La mayoría. Viene a Cochabamba, la casa ya
hay muritos. Y en La Paz, pucha, en La Paz no, pucha, demasiado muro. Todo que, como alguien decía, no, los paseños, bien chatados, bien protegidos. Doble ese esfuerzo de muro. Y yo recuerdo a mi abuelita, la hermana Marta. ¿Cuándo recuerdan ustedes? Ella, para que no le entre el ladrón a la casa, ella agarraba la puerta, chataba la puerta con una ¿cómo se llama? Una vuelta en la chapa, otra vuelta y abajo, tac, 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 todo abajo, una madera está acá, al medio, hermanos, y abajo piedras, pum, 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 pum. Pero abuelita, tanto siempre va a chatar la puerta. No, pues aquí no va a pasar nadie, abuela. No, es que hay que asegurarnos bien, hay que protegernos, la abuelita decía. Bueno, el Señor está mostrándonos una imagen igual. Esta ciudad tiene murallas grandes y altas. Esta ciudad tiene puertas. Y han notado en el texto, el pasaje dice 12 puertas. 12, 12, 12, 12, 12. Siempre el número 12 está aquí en Apocalipsis capítulo 21. ¿Qué simboliza el número 12, hermanos? Ya hemos aprendido eso. El número 12 simboliza algo que está completo y algo que está perfecto. Nosotros usamos también números para poder decir que algo está completo y perfecto. Por ejemplo, cuando le decimos a un hermano, oye hermano, ¿qué te parece este escenario? ¿No? Y el hermano dice, uy, 100 puntos. Así dice, ¿verdad? ¿Qué está diciendo en otras palabras, hermano? Perfecto, pleno. El profesor califica la nota sobre qué, ¿cuánto, jóvenes? Sobre 100. ¿Eso qué significa? Si te has sacado un 100 sobre 100, ¿eso qué significa? ¿Qué simboliza eso? Que tu examen está completo y perfecto. En el lenguaje apocalíptico, el 12 simboliza eso. En otras palabras, lo que el ángel está diciendo a Juan es que la protección de esta ciudad está perfectamente diseñada. La ciudad es completamente segura. Es por eso que en el versículo 27, acompáñenme con sus vistas, le dice el ángel a Juan que en esa ciudad no entrará ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No entrará nada inmundo, no entrará nada malo. No habrá ningún incrédulo inconverso, nadie se podrá colar a esa ciudad. Será una ciudad tremendamente protegida. La pregunta es ¿por qué? Porque es valiosa, porque vale tanto para los ojos del Señor. Porque esa iglesia, hermanos, es tan preciosa y tan estimada a sus ojos que es cuidada de esa manera. El Señor mismo estará en esa ciudad. El Señor mismo estará en esa iglesia. Y estará siempre con su pueblo, cuidándolo, guardándolo, guiándolo. Es por eso que vemos, hermanos, en el versículo 16, acompáñenme con sus vistas, hermanos, del capítulo 21, dice el texto que la ciudad se hallaba establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Ahora, puede sonar eso bien extraño para nosotros. Pastor, ¿qué está pasando aquí? O sea que esta ciudad está siendo medida. Está siendo medida aquí. Y prácticamente en la medición dice es un cuadrado perfecto. Dice la ciudad se halla establecida en un cuadrado. Y viene su longitud, su anchura, y cada uno de ellos mide 12,000 estadios. La longitud, la altura de ella, dice, son iguales. Hermanos, la imagen que se está presentando aquí es una ciudad perfectamente cuadrada. Esa es la idea. Ahora, 12,000 estadios, la medida. La pregunta es, ¿de dónde saca Juan esas medidas? ¿Qué está tratando de decir Juan con esa medición de 12,000 estadios y una ciudad cuadrada? ¿Recuerdan, hermanos, en el Antiguo Testamento qué cosa era cuadrado? Un cuadrado perfecto. ¿Recuerdan del Antiguo Testamento? Ya, hermanos, les he pedido en curva. A ver, la Biblia. ¿Qué en el Antiguo Testamento tenía un cuadrado perfecto?
No era chocola ni nada, era cuadrado. Y Dios ha dado la medición para que ese lugar sea perfectamente cuadrado. El lugar santísimo. Cuando tú lees el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta que el Señor hizo construir el lugar santísimo cuadradito. Y su medición, su longitud era perfecto. Ahí moraba la presencia de Dios. Pero notan, hermanos, lo que está diciendo el texto es que ahora ese lugar santísimo, que en ese tiempo era un cuadradito, se ha extendido a toda la ciudad. Ese cuadrado ahora abarca a todo el pueblo de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que Él habitará, Él estará viviendo entre su pueblo, en medio de ellos. Su lugar santísimo será toda la ciudad de Dios, toda, ya no como en el Antiguo Testamento. Cuando uno quería experimentar la presencia de Dios, uno tenía que ir a ese lugar santísimo, y ahí estaba Dios, en ese templo. Pero ahora en el cielo nuevo y la tierra nueva, podremos experimentar su presencia en medio de nosotros sin ir a ningún lugar. Él estará viviendo con su pueblo. Es por eso que en el versículo 22, vayamos con nuestras vistas, dice Juan: yo no vi en ella templo, ya no hay templo en la ciudad de Dios, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, es la morada de esa ciudad y el Cordero. Versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El Señor estará en medio de su pueblo, con nosotros, extenderá su tienda. Hemos visto eso el domingo pasado, recuerdan, hermanos, su tabernáculo en medio de nosotros. Podrás hablar con el Señor directamente, cara a cara. Podrás ver su rostro y le podremos decir a la dulce oración: adiós. ¿En el cielo habrá predicadores, hermanos? No, porque Él mismo nos pastoreará. En el cielo habrá hermanos, como les decía el domingo pasado, un lugar para tener una cita con el Señor en nuestro hogar celestial. No, Él estará en medio de su pueblo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuán precioso y valioso para el Señor es estimada su iglesia? Tanto así que Él mismo ha establecido el cielo, el hogar celestial, para que ese pueblo pueda experimentar, pueda mirar realmente lo que siempre había sido a los ojos de su Señor: hermoso y bello, valioso a los ojos del Señor. Será tan segura la ciudad de Dios, el pueblo de Dios estará tan protegido en esa ciudad. Versículo 25, leamos con nuestras vistas: que las puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Hermanos, en la casa del Padre, en el hogar celestial, no se cesará ninguna puerta, ni de noche. ¿Eso qué simboliza? Que no hay más peligros. El Señor Dios estará con nosotros de una manera viva, de una manera especial con su pueblo. En conclusión, hermanos, en conclusión, terminando este sermón, ¿tú estás consciente de cuánto vale la iglesia y cuán preciosa es la iglesia a los ojos del Señor, hermano, hermana? Estamos viendo y hemos visto en este sermón que la iglesia es comparada con el oro, con la perla. La iglesia es protegida con murallas y con muchas otras cosas más de parte del Señor. La pregunta ¿es así como tú miras? ¿Es así como tú ves a este pueblo, a esta iglesia local?
quiero dirigirme primeramente a los pastores que estamos de la iglesia, pastores y ancianos, diáconos que estamos aquí sentados. Hermano, tú eres consciente del tipo de personas que tú estás sirviendo. ¿Eres consciente de la clase de persona por la que estás desgastando tu vida, hermano y hermano? Cuando el apóstol Pedro se dirigió a los pastores en su primera carta, el capítulo 5, versículo 2, el apóstol Pedro le dijo a los pastores: pastores, apacienten la grey de Dios. Y es hermosa, hermanos, esa frase que usa el apóstol Pedro, porque literalmente lo que está diciendo Pedro a los pastores es: pastores, cuiden el precioso rebaño del Señor. Amados pastores, amados ancianos, es difícil a veces pastorear. Hermanos, no crean que el trabajo de un pastor es bien simple. Hay ovejas isquiris, ¿verdad? Hay ovejas que a uno le gusta comer. Hay ovejas rebeldes que uno les llama. Uno le dice: mira, hermano, ven, come la comida, alimentate, hermano, y no hace caso. Hay ovejas que incluso le moquetean al pastor. ¿Han visto, hermanas, esas? Y como les contaba, ¿se acuerdan del alcalde que teníamos con el pastor Daniel? Nuestra oveja traímos de Morochata. Nos regalaron, ¿no?, un alcalde, esos que tienen cuernos así. Y es, hermanos, hasta el pereceo, que es tiempo del perro, ¿no? Hasta el peso le hacía tener miedo, hermanos, la oveja, el alcalde. Hay ovejas así, que incluso los pastores nos hacen tener miedo, hermanos. Bien moqueteadoras son. Algo le dices y ya te quiere braviar, hermano. No te puedes meter conmigo. Te quieren empujar, te quieren lastimar. Ven, vas a comer. No quieren. Pero sabes, pastor, sabes, anciano, sabes, hermano diácono, no te canses. No te canses de poder pastorear a ese rebaño, porque es el precioso rebaño de tu Señor. Estás alimentando a lo más valioso que el Señor tiene sobre esta tierra. Estás sirviendo a lo más precioso y valioso que el Señor ha dejado sobre este mundo, hermano. Con razón el apóstol Pablo decía que hay una corona incorruptible de gloria para aquellos pastores y ancianos que han desgastado y gastado sus vidas por la iglesia, por el pueblo de Dios. No son cualquier persona, hermano, las que tú estás sirviendo. Valen oro, valen como una perla preciosa para Dios. Son hermosos a los ojos de su Señor. Son esas personas a quienes tú estás sirviendo y estás gastando toda tu vida por amor a ellos. Pero también quiero dirigirme en esta tarde a los jóvenes que están, hermanos, en este lugar. Joven, ¿tú tomas en cuenta a la iglesia para tomar tus decisiones? Una de las grandes cosas, ¿no?, que sucede a veces en los colegios, la gran pregunta de los jóvenes en ocasiones cuando salimos del colegio, es: ¿qué estudio voy a tomar? ¿Qué estudio, qué carrera debo tomar? Y siempre a consejería vienen los jóvenes con esa pregunta: pastor, ¿cuál profesión es la voluntad de Dios? Entonces yo le digo al joven: ¿qué te ha dicho tu profesora? No, la profesora me ha dicho que tome la profesión que más platita me va a dar. Y algunos hermanos incluso me dicen: mi papá me ha dicho eso. Cuando el papá dice que tiene que elegir una profesión para su hijo, le dice: hijito, a ver, ¿qué cuesta? Quiero ser papá veterinario, por ejemplo. No sé, hermanos, veterinario. No, pues hijito, veterinario no gana mucho. Mejor sé esto va a ganar más. ¿Nosotros tomamos decisiones en base a las cosas materiales, hermanos? No. Nosotros tomamos decisiones en base al amor y al valor que tenemos del pueblo de Dios. Cuando un joven viene a consejería y me dice: pastor, ¿qué profesión debo tomar? Yo le digo al joven: simple, joven, toma la profesión que te ayude a servir al pueblo de Dios.
cuando tomes una profesión, no busques cuánta plata vas a ganar, porque puede ser que fracases en esa profesión. Puede ser que no sea la ganancia de esa profesión como tú has pensado que iba a ser, pero no importa, joven. El éxito de una profesión no se mide en cuánto dinero se gana, no se mide en cómo he aprendido a servir a mi prójimo. Estudiamos para servirnos los unos a los otros. Joven, cuando tengas que estudiar, cuando estés dando tu examen, cuando estés tratando de salir bachiller, piensa en lo que Dios más valora en este mundo, su pueblo. ¿Cómo voy a servir a la iglesia? ¿Cómo puedo valorar con mi estudio a la esposa de Cristo, a mis hermanos? ¿Cómo me puedo desgastar más por ellos? Un mecánico puede servir al Señor con su profesión, puede servir a la iglesia con su profesión. Un doctor puede hacer lo mismo, un dentista puede hacer lo mismo, un ingeniero puede hacer lo mismo. Joven, el pueblo de Dios, la iglesia es lo que Dios más valora y es lo que tú debes valorar a la hora de tomar cada una de tus decisiones. Cuando quieras pecar, joven, cuando tu mano sea tentado a seducir y agarrar a una mujer ajena, piensa en el daño que puedes ocasionar al pueblo de Dios. Porque los que son mal lastimados cuando pecas, ni siquiera eres tú solo, somos todos nosotros. Lloramos por ti, oramos por ti, nos dolemos por tu pecado. Piensa en la iglesia, cuando tú tengas que enfrentar la tentación, valora al pueblo de Dios, ámalos, sírvelos como joven, desgástate y gasta tu juventud por aquello que Dios más valora, por aquello que Dios estima como precioso. Y por último, hermanos, quiero hablarles a cada uno de ustedes que están en la iglesia, hermana y hermano que están aquí. Cuando tienes que tomar una decisión en tu vida, ¿tú piensas en la iglesia, hermano? Hay creyentes, hermanos, que fácilmente se cambian de casa. Fácilmente se van a España, ¿verdad? ¿Y por qué se van a España? Porque quieren plata, quieren dinero. Yo le pregunto al hermano que se va allá o para otro lugar y se traslada, hermano, ¿y tú has pensado en qué iglesia te vas a congregar? ¿Saben qué me dicen, hermano, la mayoría? Ay, no, pastor, pero yo creo que en el camino vendrá. ¿Qué? ¿Qué? Sobre la iglesia están las cosas materiales, hermano. Cuando tengas que tomar una decisión en tu vida, hermana y hermano, piensa en el pueblo de Dios. Piensa en la iglesia. No es en vano servirnos, hermanos. No es en vano dar generosamente a nuestro hermano cuando necesita. Es el pueblo de Dios. Es la valiosa y preciosa iglesia del Señor. Si tú le preguntaras a Cristo cuánto valgo para ti, si le preguntáramos al Señor cuánto te ha costado mi alma, ¿sabes lo que Él nos respondería? Tu alma, tu vida me ha costado mi propia sangre, mi propio cuerpo, para comprarte, para sacarte del mismo infierno en el que estabas. He tenido que venir al mundo y ser molido por tus pecados. El castigo de tu paz fue sobre mí y por mi llaga has sido tú curado. Tú vales la vida de Cristo, hermano. ¿Cuánto puede valer la vida de Cristo? No tiene un precio en esta tierra. Por eso lo más noble, como decía el pastor Daniel, lo más noble que un hombre puede hacer en este mundo es amar a lo que Cristo más ama, que es su pueblo. Terminando, hermanos, el sermón, nunca me olvido del hermano Primo. Ustedes lo conocen y a veces coloco muchos ejemplos de nuestro hermano, porque para mí ha sido, hermanos, de bastante ejemplo como pastor. Recuerdo cuando estaba falleciendo, ¿no? El hermano Primo estaba mal. Yo estaba en Colombia, muy triste, hermanos. ¿Recuerdan en la época de la pandemia? Sin ustedes. A veces me sentía solo, hermanos, allá.
aunque habían hermanos en la fe también, pero ustedes son el rebaño que el Señor me ha dado. Y 2 días antes de morir, el hermano primo me llama por celular para hablar conmigo. Era un jueves, si no estoy mal, y después, 2 días después, él falleció. No recuerdo bien. Pero saben, hermano, lo que sí recuerdo de nuestro hermano es que cuando él me habló, ya estaba ronco, no podía respirar. Lo único que él pudo decirme con claridad, jalando la voz con ímpetu, con fuerza, lo único que me dijo él es: hijo, está en tus manos el tesoro más valioso del cielo, la iglesia, el pueblo de Dios. Vive, gasta y desgástate por esos hermanos hasta la muerte. A muchos de ustedes, hermanos, que él ha podido hablarles, y ustedes me comentan a mí, me dicen: pastor, lo único que el hermano primo nos encomendó es la iglesia. Es porque para este hermano, lo más valioso en esta tierra, después de nuestro Señor Jesucristo, era el pueblo de Dios. Tenemos que seguir, hermanos, ese mismo ejemplo. Amén. Hasta en el hecho de nuestra muerte. Hermano, escúchame bien, y hermana. Aun cuando no puedas ni aún respirar, que tus últimas palabras, cuando tengas que encomendar a tus hijos para vivir en esta tierra, pueda ser como la del hermano primo y la de muchos santos en la fe. Cuida, valora, hijo, gástate y desgástate por el tesoro que el Señor ha dejado en esta tierra, su pueblo, su iglesia. Sea bendita la palabra del Señor, hermanos. Vamos a orar y encomendar este tiempo en sus manos.